Buen día, estimados alumnos del curso Sistema de Información Geográfica con ArcGIS Intermedio. Los saludo Juan Navarro y en nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy, titulada Sesión 3, Anotaciones y Etiquetas. El objetivo será explicar cómo utilizar el entorno de anotaciones en el software ArcGIS. Y en el contenido que vamos a ver tenemos en primer lugar qué es la anotación, en qué consiste, cómo se diferencia con las etiquetas y el tipo de anotaciones, tanto estándar como vinculadas a entidad. Después veremos cómo crear una geodatabase de edición y por último cómo convertir etiquetas a anotaciones. Ahora veremos qué es una anotación. Las anotaciones son etiquetas que se almacenan en una geodatabase y que pueden o no ser independientes de cualquier otro feature class. Esa es la principal diferencia con respecto a las etiquetas. Ya se conocen que las etiquetas son propiedades dentro de la tabla de atributos que se reflejan al representar un mapa. Esto quiere decir que cuando uno tiene un proyecto en ArcMap y tiene capas cargadas a este proyecto, cada capa tiene una tabla de atributos con distintos campos. Por lo tanto, se pueden crear etiquetas en ese proyecto que reflejen los valores que se encuentran en estos campos de los atributos de cada capa. Sin embargo, todas las propiedades de estas etiquetas, valga decir, tamaño, color, tipo de texto, etc., van a siempre estar vinculadas tanto a la capa, debido a que representan un campo de la misma, y al proyecto. La información que refleje está vinculada al campo y las propiedades del texto están vinculadas al proyecto. Por lo tanto, las etiquetas no podrán existir si no existe el proyecto y no existe la capa. Esto es un dato importante porque es la principal diferencia entre las etiquetas y las anotaciones. Además de que estas últimas están guardadas en una geodatabase, pueden ser independientes de cualquier otra entidad. Por lo tanto, vendría a ser como un texto que tiene una ubicación única y unas propiedades intrínsecas a él. El tamaño, el color, la forma, si es negrita o cursiva, etc., van a ser propias de la capa. Se dice capa debido a que estas anotaciones se guardan en un feature class. Esto quiere decir que su almacenamiento es tal cual como cuando uno guarda un polígono, punto o línea dentro de una geodatabase. Además de esto, las anotaciones pueden estar vinculadas a otra entidad, otro feature class que esté dentro de la misma geodatabase y por lo tanto, al igual que una etiqueta, mostrar la información de los campos de la tabla de atributos de este feature class. Existen dos tipos de anotaciones dentro de una geodatabase, estándar y vinculado a una entidad, como se ha comentado. Estándar quiere decir que son etiquetas, son anotaciones independientes de cualquier otra entidad. Uno puede iniciar una sesión y editarlas y ubicar cada texto con diferente ángulo de rotación, diferente tipo de texto, etc., en el lugar que desee en el mapa. Podrá cargar esto como si fuese una capa y automáticamente los textos con sus propiedades aparecerán. No importa si hayan o no otras clases de entidades en la geodatabase. En cambio, la vinculada entidad funciona muy parecido a una etiqueta. Por lo tanto, muestra información de la tabla de atributos de una capa que sí o sí debe estar dentro de la misma geodatabase. ¿Cuándo se recomienda utilizar una y cuándo otra? Pues si los textos están demasiado vinculados a una capa y esta capa se encuentra en constante edición, pues entonces se recomienda utilizar vinculadas a entidad, debido a que cada edición que se realice tendría que generar un cambio en la anotación. En cambio, si es una capa que rara vez cambia sus propiedades, pues entonces se recomienda una anotación estándar, debido a que puede estar independiente y en caso ocurra algún error y se borre la capa original, la anotación seguirá existiendo. Un ejemplo de esto es que si uno tiene los nombres de las manzanas, pues entonces se recomienda una vinculada a entidad. En cambio, si uno tiene los nombres de los departamentos del país de Perú, pues entonces se puede generar una anotación estándar, debido a que sería muy difícil que esta información cambie en el tiempo. Además, cuando uno crea anotaciones, no es necesario iniciar edición, como sí se tendría que hacer en caso uno desee cambiar información dentro de la tabla de atributos de alguna capa. Directamente se pueden cambiar los textos y así facilita su edición. Por lo tanto, las anotaciones se puede decir que funcionan de manera similar a los textos en AutoCAD. En AutoCAD uno puede guardar información textual independientemente de cualquier otra capa. Puede escribir el texto que desee y se va a reflejar en un lugar del mapa. De igual manera, en ArcGIS una anotación puede generar un texto independiente de cualquier otra entidad
y ubicarse en un lugar del mapa. O además, también se puede vincular a una entidad y funcionar tal cual como una etiqueta, pero cuyas propiedades sean almacenadas siempre, independientemente de si se borre o no el proyecto original o si se cargue en otra computadora. Es por ello que anotación facilita este proceso de intercambio de información, debido a que solo es necesario pasar la geodatabase, donde se tengan los feature class y la anotación, a un usuario en otra máquina, y así él va a poder abrir y la anotación va a mantener todas sus propiedades, color, tamaño, etc.